imágenes lineales? Sí. Sí, profe. Que hemos visto durante este año, hemos usado algunos gráficos de la doctora Contín, por eso el agradecimiento hacia ella, y vamos a empezar con un tema, ¿sí?, que algunos me han ido consultando durante esta última semana y que se refiere a la matriz asociada a una transformación lineal. Matriz que habíamos definido en forma casi intuitiva, por así decirlo, pero para eso vamos a tener en cuenta los espacios de partida y de llegada de una transformación lineal y las bases en las cuales vamos a definir los vectores tanto en el espacio de partida como en el espacio de llegada. Acá escribí la definición, la expresamos en forma general. Nosotros, en particular, vamos a trabajar con la base canónica. Pero acá está expresado en función de dos bases cualesquiera, una base B, de vectores B1, B2 y Bn para el espacio vectorial B, y una base B' de vectores W1, W2, Wm para el espacio vectorial W. Nosotros sabemos que a todo vector de B se lo puede expresar como una combinación lineal única de esos vectores B1, B2, Bn, y que si uno le aplica la transformación a esos vectores, si uno conoce lo que hace la transformación con esos vectores, sabe lo que la transformación hace para cualquier vector B. Entonces, si nosotros a ese vector B lo podemos escribir como una combinación lineal de los vectores de la base, aplicando las condiciones de linealidad, encontraríamos, ¿sí?, el vector f de B. Esos escalares que me permiten expresar el vector B en función de la base B se llaman coordenadas del vector en la base B. Si nosotros le aplicamos la transformación, tenemos el vector W. Y el vector W va a estar expresado en función de los vectores de la base del espacio vectorial W. Los escalares beta 1, beta 2, beta m son las coordenadas del vector en esa base. Entonces, si nosotros a cada vector B1, B2, Bn le aplicamos la transformación y obtenemos las coordenadas de esos vectores imágenes en esa base B', podemos expresar la matriz de la transformación. Matriz de la transformación que tiene el mismo efecto sobre el vector X que aplicarle la transformación. Si nosotros aplicamos la transformación a un vector X, eso es el mismo efecto que premultiplicar por esa matriz que hemos llamado A y que nosotros la trabajamos en la base canónica. En esta base cualquiera, esa matriz la voy a expresar con el nombre M, con la letra M, y sus columnas son tales que son las imágenes de los vectores de la base del espacio de partida expresados en términos de B'. F de B1 está en W. B1 está en B. B1 está en B. Pero F de B1 está en W. Entonces lo voy a expresar en función de la base que está en W. En otras palabras, la matriz de la transformación es una matriz cuyas columnas son las imágenes de los vectores de la base de partida expresados en términos de la base del espacio de llegada. Nosotros tenemos que encontrar las imágenes, expresarlos en función de esa base B' y los escalares obtenidos son las columnas de la matriz. En nuestro caso, todo esto es más sencillo y se da de forma natural.
porque estamos trabajando con la base canónica. Entonces, no vamos a tener necesidad de calcular esos escalares, porque cuando uno trabaja en la base canónica, los escalares son directamente las componentes del vector. Si yo digo el vector xy de R2 en la base canónica, las coordenadas de ese vector son justamente las componentes x, y. Eso es lo simple de trabajar con la base canónica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos esa transformación, queremos encontrar la matriz asociada a esa transformación, lo que hacemos intuitivamente es decir, ¿por qué matriz multiplico a ese vector x, ¿sí? ¿Por qué matriz multiplico a ese vector de R3, X y Z para que me dé X más Y, X más Z? Eso es lo que voy a pensar. ¿Por qué matriz multiplico? Entonces, lo primero que voy a analizar es el tema de los órdenes de las matrices para que el producto sea posible. Yo sé que el vector que ingresa a la transformación es un vector de R3, o sea, es una matriz de 3 filas y una sola columna. Y el vector que sale, que lo llamé Y, es un vector de R2, o sea, de 2 filas por una columna. Esto me dice, entonces, que para que el producto sea posible, este número, la cantidad de filas del vector X, me determina la cantidad de columnas que tiene esta matriz A. Y el tamaño del resultado, que el tamaño sea 2 por 1, tenía que ver con la cantidad de filas de A y la cantidad de columnas de X. O sea que si este 1 es este 1, este 2 me está diciendo que A tiene 2 filas. Entonces, ya conozco el tamaño de la matriz. La matriz es una matriz de 2 filas por 3 columnas, que tiene que multiplicar al vector X y Z para que me dé por resultado X más Y, X más Z. Entonces, ¿qué elementos coloco en la primera fila si el producto de la primera fila por X y Z me tiene que dar X más Y? Sebastián, ¿me podés decir qué pongo en la primera fila? Vos pensás que el número que pongo acá multiplicado por X más el número que pongo acá multiplicado por Y más el número que pongo acá multiplicado por Z me tiene que dar X más Y. ¿Qué coloco acá entonces en esa primera fila? ¿Cuál de los, Sebastián? Sebastián Freili. ¿Me está hablando por el chat? ¿Quiere hablar Sebastián Barrio Nuevo? Bueno, Bueno. yo lo multiplicaría por 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Muy bien, 1, 1, 0. ¿Está por ahí el otro Sebastián para que me dé la segunda fila? En el chat no, ¿eh? ¿No? Yo lo había visto ahí en la cancha de Sí. Boca, ¿no Ahí es? está, ahí está contestando. 1-0-1. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos la matriz de la transformación. La tenemos definida a esa matriz. Borro lo que construimos juntos para expresar lo mismo que me habían dicho. La matriz, bueno, se resiste el cursor, ahí está, ahí la tenemos, y
Esto que expresé acá se llama forma matricial. Esto, ¿sí? Acá, recuerden, este tipo de expresión se llama forma matricial. Y la otra expresión se llama forma explícita, donde nos dicen directamente qué tengo que hacer para encontrar, ¿sí?, la imagen de cada vector X, Y, Z. La matriz es la matriz A, que es una matriz entonces del tamaño de orden 2 por 3. Si nosotros lo hacemos a lo mismo en la transformación G, ¿qué orden va a tener la matriz? A ver, ¿qué tamaño tiene la matriz asociada a la transformación G? 3 por 3. 3 por 3, muy bien, va a ser una matriz de 3 por 3. ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos de esa matriz? La primera fila puede ser 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1, muy bien. La segunda sería menos 1, 3 y 1. Muy bien. Y la tercera 0, 1 y menos 2. Muy bien. Ahí tenemos definida la matriz. Ven que sale esa matriz cuando uno trabaja según la base canónica de manera natural. No es que tengo que hacer muchas cuentas. Si quisiéramos hacerlas, a esas cuentas, las podemos hacer. Decimos, la matriz es aquella cuyas columnas son las imágenes de los vectores canónicos del espacio de partida. Entonces, calculo la imagen de los vectores del espacio de partida, del 1, 0, 0, del 0, 1, 0, del 0, 0, 1. Y eso me da las columnas de la matriz. O sea que si lo quisiera hacer formalmente, por así decirlo, lo hago siguiendo la definición y obtengo la matriz. Pero también podría hacerlo naturalmente, nos sale con mirar la transformación, ya nos sale esa matriz. Esa matriz es tal que tiene el poder de almacenar la información que necesitamos, ¿sí?, para transformar, para hallar cada imagen de los vectores. Entonces, es una matriz con la cual vamos a trabajar para, por ejemplo, calcular el núcleo. Porque ¿qué sabemos? Que al núcleo de una transformación pertenecen todos los vectores que, multiplicados por esta matriz A, premultiplicados por esa matriz A, nos da el vector nulo. Por lo tanto, es nuestra matriz de ese sistema homogéneo que nos queda planteado cuando queremos calcular el núcleo de la transformación. Cuando queremos calcular la imagen de la transformación, sabemos que la imagen de la transformación es el espacio columna de esta matriz A. Entonces, encontramos el espacio que generan esos vectores columnas, ¿sí?, y ya lo tenemos al subespacio imagen. Y además, hoy vamos a introducir un concepto que es el de autovector y autovalor, en donde también va a estar involucrada esa matriz de la transformación. El concepto, ¿sí?, de autovector y autovalor es un concepto tal, bueno, acá está justamente justificado que toda transformación lineal que se pueda representar mediante una matriz cumple con las condiciones de linealidad. ¿Qué significa? Que cumple con la aditividad y cumple con la homogeneidad. Y por lo tanto, si yo puedo representar la transformación mediante una matriz, tengo una transformación lineal. El concepto de autovector y de autovalor, también llamados vectores
propios y valores propios, vector característico y valor característico, o ENG-vector y ENG-valor, es un concepto usado en muchísimas aplicaciones. ¿Y en qué se basa? ¿Dónde está? O sea, ¿qué es un autovector? Es un vector que se transforme en sí mismos o en un múltiplo de sí mismo. Entonces, cuando uno piensa eso, sale una respuesta obvia, que es el nulo. Uno dice, el nulo siempre se transforma en el nulo, así que listo. Entonces, por eso la condición de sacar esa trivialidad para encontrar aquellos vectores no nulos que se transformen en un múltiplo de ellos mismos. Si el vector debe transformarse en un múltiplo del mismo, el espacio de partida tiene que coincidir con el espacio de llegada. O sea que va a ser una transformación de B en B. Las transformaciones que se llamaban endomorfismos, donde el conjunto de partida y el conjunto de llegada coinciden. ¿Qué me pueden decir de la matriz? O sea, si a ustedes les dicen una transformación de B en B, donde el espacio de partida coincide con el espacio de llegada, o sea que tienen la misma dimensión los espacios de partida y de llegada. Eso, ¿qué me dice de la matriz A? ¿Qué tipo de matriz es? La matriz A sí es un endomorfismo. ¿Tiene alguna característica especial, destacable, que ustedes me puedan mencionar? Si el Que sea la identidad, profe. No va a ser la identidad, pero ¿qué sí sucede? Fíjense, a ver, si volvemos. ¿Sería sobreyectiva? Fíjense, si la matriz representa una transformación donde el espacio de partida coincide con el espacio de llegada. Fíjense, ¿qué tiene que ver estos números que son las dimensiones? Fíjense, este 3, que es la dimensión del espacio de partida, y este 2, que es la dimensión del espacio de llegada. ¿Qué tienen que ver? Tienen que ver cuando digo el orden de la matriz, ¿sí? Cuando digo la matriz es de 2 por 3, esos números, ¿de dónde salen esos números? Salen justamente de las dimensiones del espacio de partida y del espacio de llegada. Fíjense, acá los dos espacios, el de partida y el de llegada, tienen dimensión 3. Por eso la matriz, ¿de qué tipo quedó la matriz? ¿Cómo nos quedó la matriz? 3 por 3. 3 por 3. Entonces, si yo digo que la transformación está expresada, o sea, la transformación es una transformación de B en B, transforma vectores de un espacio vectorial B en vectores de un espacio vectorial B, donde la dimensión de ese espacio vectorial es n. ¿Qué diría de la matriz? Que es cuadrada. Que es cuadrada, justamente, eso es lo que estoy diciendo. La matriz asociada a un endomorfismo es una matriz cuadrada n por n. Entonces, el autovector, ¿sí?, es un vector no nulo tal que se transforme en un múltiplo de él. F de x igual a lambda por x, donde lambda es lo que denominamos, esa constante de proporcionalidad, es el autovalor. Y el vector no nulo x es el autovector. El autovector está asociado al autovalor. Y en caso de existir un autovector, existen infinitos autovectores que conforman un subespacio que se llama subespacio
característico, subespacio propio, ¿sí? Donde están todos los autovectores asociados al mismo autovalor lambda. Entonces, un autovector es un vector no nulo que tiene la característica de que se transforma en un múltiplo de sí mismo. Eso significa que si yo conozco la matriz asociada a la transformación y digo que la matriz es una matriz A cuadrada, f de x igual a lambda por x equivale a decir A por x es igual a lambda por x. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la matriz, encontrar los autovectores significaría encontrar ¿qué cosa? La solución de esta ecuación. ¿Sí? Uno resuelve esa ecuación que queda ahí planteada y si resuelve la ecuación que está ahí planteada, puede calcular los autovectores y ustedes me pueden decir, ah, pero ahí no conozco lambda. Perfecto, entonces también de ahí vamos a sacar las condiciones para calcular los lambda. Entonces, analizando esto, ¿sí? Analizando esta expresión, es que vamos a calcular en forma analítica tanto los autovectores como los autovalores. Vamos a encontrar los x y vamos a encontrar los lambda. Pero hoy, esa mirada la vamos a tener en el efecto, en la acción que tenga la transformación para poder calcular esos autovectores y esos autovalores interpretando geométricamente y pensando, si yo hago esto por medio de la transformación, ¿qué vectores se van a transformar en ellos mismos o en un múltiplo de ellos mismos? Entonces, vamos a empezar a recorrer las transformaciones geométricas o algunas de las transformaciones geométricas. Habíamos planteado, ¿sí?, algún ejemplo para que quede más claro el concepto de autovector. Si yo digo que el vector 3, 1 es un autovector de esa transformación, entonces me estoy preguntando, ¿ese vector se transforma en un múltiplo del mismo? Para saberlo, le voy a aplicar la transformación y voy a calcular la transformación del 3,1. Si calculo la transformación, reemplazo en la forma explícita, resulta que me da 9,3. Y 9,3 es 3 veces el 3,1. Entonces, estoy diciendo que el vector 3,1, el vector 3,1, se transformó en 3 veces el 3,1. ¿Qué puedo decir entonces, según la definición? ¿Qué me decía la definición? Que tenía que encontrar un vector no nulo, lo encontré, el 3,1, que se transforme en un múltiplo del mismo. Eso lo verifiqué, se transformó en un múltiplo de sí mismo. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? La constante de proporcionalidad es el autovalor lambda. Entonces podemos decir que el 3,1 es un autovector asociado al autovalor 3. ¿Alguna pregunta? No entendí esto, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Lo explicamos de nuevo. A mí me dan una transformación, ¿no? Y me dicen, si me proponen un vector, no me dicen calcúlelo, vamos a aprender también a calcularlo, pero me dicen, el 3,1 es autovector de F. ¿Qué significa autovector? Yo me pregunto, ¿qué significa que sea un autovector? Por empezar, que no tiene que ser el nulo. Entonces yo digo, sí, se cumple, no es el nulo. Y la otra cosa que me tengo que fijar es que se transforme en un múltiplo de él mismo. Entonces le aplico la transformación.
Decime cuál es la imagen del 3,1 según la transformación F. Aplicale al 3,1 la transformación. ¿Qué me dice? Que duplique la primera componente y le sume 3 veces la segunda. Entonces, acá tengo que hacer 2 veces la primera componente más 3 veces la segunda. ¿Y eso cuánto me va a dar? 2 por 3, 6, más 3, 9. Ahora voy a calcular la segunda componente. ¿Qué me dice que haga la segunda componente? ¿Qué me dice que tengo que hacer? Acá está la fórmula que me permite calcular la segunda componente. Multiplicar por 3 la primera y restarle 6 veces la segunda. Multiplico por 3 la primera y le resto 6 veces la segunda. 3 por 3, 9, menos 6, 3. Entonces digo, el 3,1 se transformó en un múltiplo del 3,1. Este vector 9,3 ¿es proporcional al 3,1? Sí. Sí. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Se transformó en el triple. Entonces, efectivamente, es un autovector. Se transformó en un vector proporcional a 1. Ahí lo voy entendiendo. Gracias, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a borrar estas anotaciones. Y vamos a ir a las geométricas. Entonces, habíamos visto el caso 1 del ejercicio 5, que ya habíamos hablado algo en la clase pasada, creo. Si yo quiero encontrar la transformación, tengo que saber lo que la transformación hace con una base. Cuanto mejor si esa base, que puedo identificar sus imágenes, es la base canónica. Entonces digo, sí, podría saber en qué se transforma la base canónica, porque puedo decir que el vector 1, 0 se transforma en este vector. ¿En qué vector se transformó? En el 1.5, 0. Y puedo decir que el vector 0, 1 se transformó en este vector. O sea, se transformó en el 0, 1.5. Conozco las imágenes de los dos vectores canónicos. ¿Qué puedo escribir a continuación? La matriz asociada a la transformación. Matriz cuyas columnas son estos vectores que recién calculamos. Y si conozco la matriz, puedo multiplicar al vector de entrada, premultiplicarlo por esa matriz A, y puedo hallar la forma explícita de la transformación. Y ahí tengo la transformación y puedo determinar la imagen para cualquier vector x, y. Esta matriz, además, me permite decidir cuál es el núcleo, cuál es la imagen, clasificar esta función. Yo voy a decir, bueno, pero esta matriz es una matriz con una particularidad. Si tuvieran que clasificarla, esta matriz, como una de las matrices de esas matrices especiales, de matriz es la matriz, en este caso, la matriz... No escuché, perdón, ¿me lo podrías repetir? Sí, una matriz escalar. Es una matriz que tiene ceros fuera de la diagonal, o sea que es una diagonal, pero además repiten los elementos que están en la diagonal. Fíjense que los dos elementos de la diagonal son iguales, valen 1.5. ¿Cómo se llamaba este tipo de matrices? Es una matriz Escalar. escalar. Escalar, muy bien. Profe, pregunta, ¿se me escucha?
escuchaba a alguien que hablaba, pero se me cortaba como en el medio, entonces no llegaba a escuchar la frase completa. Puede ser que sea yo, puede ser que tus compañeros y Mariela estaban escuchando todos. A mí se me Sí, No, cortaba. yo había escuchado que Te a usted se me escuchamos y entrecortaba, pero pensé que se me había colgado el internet y no. no, Nicolás, te escuchamos y vos respondiste bien. Se le escuchaba mal a la profe. Bueno, Bueno, gracias. No es nada. está bien. Entonces, era yo. ¿No se me está escuchando a mí? Ahora sí, pero en un Sí, profe. momento se te cortó y quedaste congelada. Bueno, Pero fue nada, un poquito. quedé ahí congelada, espero haber quedado bien, porque cuando uno queda congelada y queda justo así con un gesto, parece, sí, después... No, pero fue un segundito nada más. No, quedaste bien. Después, viste, quedás como para que hacer una caricatura. Bueno, muy bien. De esta matriz, yo puedo ver fácilmente que el determinante es distinto de 0. ¿Lo ven a eso? Es una matriz escalar cuyo determinante es distinto de 0, que si yo considerara la información que me dan las filas o las columnas, podría decir que tanto las filas como las columnas son vectores LI, por lo tanto, las dos columnas me dan información, las dos filas me dan información. ¿Qué estoy diciendo de la matriz A? Con todo eso que les estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Que la matriz A, ¿qué? Si yo digo las dos columnas de A dan información relevante. El determinante de A es distinto de 0. ¿Qué digo de A? De la matriz A. Digo que el rango de la matriz A es ¿cuánto? Si sus dos columnas dan información. El rango de esa matriz es 2. Es 2. Muy bien. El rango de la matriz es 2. Y si el rango de la matriz es 2, ¿qué sé de la imagen o del núcleo? A ver, ¿con qué lo asocio? El rango de la matriz es 2. Entonces, el rango de la matriz coincidía con la dimensión de ¿qué? Del espacio R2. En este caso, el rango de la matriz coincide con el espacio de R2, pero el rango de la matriz me definía la dimensión de la imagen. Y entonces, como coincide con la dimensión de R2 y la imagen está incluida en R2, voy a decir que la imagen es todo R2. Fíjense, sin hacer ninguna cuenta, digo, entonces el rango es 2, eso significa que la dimensión de la imagen es 2, la imagen está incluida en R2 y algo de dimensión 2 en R2 es todo R2. Si la dimensión de la imagen es 2, el núcleo, ¿qué dimensión tiene? 0. 0. Si el núcleo tiene dimensión 0, el núcleo está formado únicamente por el vector nulo. Si el núcleo está formado solamente por el vector nulo, esta transformación la podríamos clasificar como inyectiva. Si la imagen coincide con todo el conjunto de llegada, podríamos decir entonces que esta transformación es sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva, es Biyectiva. biyectiva. Y si es biyectiva, sé que existe la transformación inversa, ¿sí? Cuya matriz asociada, ¿cuál es la matriz asociada a la transformación inversa? La inversa de A. Ahora pienso, ¿qué está haciendo esta transformación sobre esa placa circular? La está expandiendo, la está dilatando. Eso es lo que provoca una expansión. Es, ¿sí?, una dilatación en un factor de 1.5. Si yo me pregunto, ¿qué vectores no nulos se transforman en un múltiplo de ellos mismos? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Qué vectores no nulos se transforman en un múltiplo de sí mismos?
Y ahí, como me quedó mal la animación, ya quedó la respuesta, me estoy diciendo que todos los vectores de R2 se van a transformar, ¿sí? Porque se están expandiendo, los estoy dilatando mediante esta transformación, todos los vectores de R2 se transforman en el múltiplo de ellos mismos, multiplicados por el factor 1.5. Entonces, ¿qué puedo decir de U? ¿Qué puedo decir del vector U, que es cualquier vector de R2, si se transforma en 1,5 de U? Que U es un autovector de F Asociado a autovalor. asociado al autovalor, ¿cuál? 1,5. 1.5. Vale. Autovalor lambda igual a 1.5. Ese es el autovalor asociado a este autovector. Entonces, esta dilatación que vimos en R2 la podemos pensar para cualquier espacio vectorial. ¿Cómo se logra una expansión o una contracción? Si al vector X le asignamos como imagen un múltiplo K por X. En cualquier transformación de este tipo, el núcleo solo va a estar formado por el vector nulo y la imagen por todo el espacio de llegada, porque la matriz asociada a esta transformación es una matriz escalar, y la matriz escalar tiene rango n, donde el valor k, fíjense que es un valor mayor que 0 y distinto de 1. Ahí estamos expandiendo. Si nosotros a esto lo pensamos en R2, esta dilatación lo que provoca cuando el factor K es un factor mayor que 1 es una expansión. Entonces, a ese rombo que representamos ahí lo va a expandir tanto en la dirección de X como en la dirección de Y. Si ese factor K sería un factor entre 0 y 1, en vez de expandirlo al rombo, lo que voy a hacer es contraerlo. ¿Sí? Es como que disminuyo su superficie. La matriz asociada a esta transformación es una matriz escalar, habíamos visto recién en el ejemplo, que queda de esa forma, donde la constante K de expansión o de contracción es la que queda como elemento de la diagonal. Ahora sucede, si ustedes se pusieron a hacer el ejercicio 5, donde en vez de un rombo tienen un cuadrado propuesto ahí en el práctico 5, ¿estuvieron haciendo ese ejercicio? El ejercicio 5, donde al cuadrado se lo va transformando. Observaron quizás que muchas veces esas expansiones se dan solo en una dirección. Entonces, por ejemplo, puedo expandir solo en la dirección del eje X, una expansión en la dirección del eje X. Entonces, Profe, perdón, Jerónimo pregunta, ¿qué sería el igual S triple? Por decirlo de alguna manera. No entiendo la pregunta yo tampoco. yo no lo entendí. A ver, ¿qué querés preguntar, Jerónimo? ¿No estará preguntando del vector que hoy vimos anterior? ¿No habrá quedado anteriormente? No, recién lo puso, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Profe, ¿qué sería el igual S triple? Yo no sé lo que está preguntando. ¿Podés aclararlo, Jerónimo, por favor? Profe, coincidente. El que dice imagen de la imagen función de F B. igual a B. Esto de acá, imagen de F, esto que está acá, imagen de F igual a B.
¿Esto? Se refería a la 3 rayitas que tiene, profe. Hay una rayita de más acá. Ok, sí, eso dice, sí. Bien. Ahí está. Ahí. Eso es. Perfecto. Perdón, pero me quedé, yo buscaba también, por eso te interrumpí, porque no sabía qué estaba preguntando. Lo corrijo luego, entonces antes de subirlo les corrijo ese signo que salió mal. A veces mis ojos no ven lo suficientemente bien, perdón, y agradezco a Jerónimo que lo haya detectado. Entonces lo corregimos antes de subirlo. Gracias, Jerónimo. Bueno, muy bien. Entonces, si dilatamos, si expandimos solo en un factor K en la dirección del eje X, el rombo lo que va a sufrir es que se va a ensanchar. Entonces, yo digo, solo, fíjense que en este caso el versor está en la dirección del eje X, ese vector se expande, bueno, el color no me favorece, se expande en dirección, ¿sí? Manteniendo su dirección, o sea, se transforma en este vector. El otro versor, el versor Y, el versor que está sobre el eje Y, el versor J, el 0, 1, ese vector permanece igual, porque solamente estamos expandiendo en la dirección del eje X. ¿Sí? Ese queda igual. Entonces, esta expansión o contracción, porque si el factor K es un valor entre 0 y 1, lo que voy a hacer es esa contracción con respecto al eje X, donde el versor que está en la dirección del eje X se va a cortar, ¿sí? Tiene como matriz asociada ¿a cuál? A ver si alguien me puede decir la matriz asociada a esta transformación. ¿Cuál sería la matriz asociada a esta transformación? Pienso, la primera columna es la imagen del vector 1, 0. Al vector 1, 0 lo multiplico por K. Fíjense, acá tienen la transformación. ¿En qué se transforma? KX y 0. Claro, como la X vale 1, me queda K por 1 es K, 0. Y el versor 0, 1, ¿en qué se transforma? El versor 0, 1 queda igual. Cuando un vector, ¿sí?, le pasa la transformación y no cambia, se lo llama vector invariante. Entonces, acá podríamos decir que todos los vectores que están en la dirección del eje Y permanecen invariantes ante esta transformación G. No se modifican. Los vectores invariantes, cuando existen estos vectores, son vectores no nulos que resultan ser iguales a sí mismos. Entonces yo acá diría, cualquier vector que esté en la dirección del eje Y, cualquier vector que sea paralelo al eje Y, que pertenezca a ese subespacio, si yo digo el vector U pertenece al eje Y, es tal que permanece invariante, o sea, queda la imagen de U igual a U. ¿Qué podría decir del vector U? ¿Qué es el vector U entonces? Si es un vector no nulo que se transforma en sí mismo. ¿Qué es U? Es un autovector. Muy bien. ¿Asociado a qué autovalor? A 1. Muy bien. Al autovalor lambda igual a 1. Ahora, cualquier vector. Sí. ¿Me puedo hacer una consulta? Sí, sí. ¿Por qué era que los del eje Y no cambiaban? Porque si vos tomás el eje Y cualquiera, ¿sí? Suponete que yo tomo el vector 0, 3, suponete, el eje Y. ¿Sí? Es un vector que está en el eje Y. Le aplico la transformación.
La transformación, ¿qué me dice? Multiplique a la primera componente, multiplíquela por K. K por 0, 0. A la segunda, déjela igual. Entonces, me queda igual. ¿Ves que no varía? Porque, ¿quién está modificándose según esta transformación? ¿Dónde está el factor K influyendo? El factor K influye sobre la X. Fíjate que a la Y la dejan igual. Entonces, por eso, cualquier vector del eje Y va a permanecer invariante. Ok, se entendió. Gracias. ¿Sí? ¿Qué le pasaría a cualquier vector que pertenezca al eje X? Supónganse si ahora tomo un vector que pertenece al eje X. Fíjense, voy a tomar, por ejemplo, el vector 2, 0. Pertenece al eje X. Y le aplico la transformación. ¿En qué se transforma? ¿Cómo, profe? No le escuché. El vector Justo ese 2, vector en un múltiplo. ¿en qué vector? ¿En qué múltiplo? Si la 2K K, sería. 2K, muy bien, 2K, 0. O sea, se transforma en K veces el 2, 0. Entonces, todo vector que pertenezca al eje X va a ser tal que su imagen sea igual a K por el mismo. Entonces, ¿qué diría de todo vector del eje X? Cualquier vector del eje X es un autovector asociado ¿a qué autovalor? Acá. Acá. Acá, muy bien, asociado al autovalor K. Fíjense que hemos detectado los autovectores y los autovalores pensando en qué hacía la transformación. Lo mismo que vimos con respecto al eje X, podemos plantearlo con respecto al eje Y. Si yo quiero una transformación, ¿sí?, que expanda, pero en la dirección del eje Y, ¿qué le va a pasar al rombo inicial si lo expando en la dirección del eje Y? No va a modificarse el ancho del rombo. ¿Qué se va a modificar? El largo del rombo. Lo voy a estirar en la dirección del eje Y. O si el factor está entre 0 y 1, lo voy a acortar en la dirección del eje Y, sin modificar los vectores que están en el eje X. Entonces, si nosotros queremos una expansión, pero ahora en dirección del eje Y, lo que va a sufrir nuestro rombo es que se va a estirar a lo largo del eje Y o se va a contraer en la dirección del eje Y. ¿Cuál sería la matriz asociada a esta transformación que hemos llamado H? ¿Cuál es la matriz? Sí. Sería 1, 0, 0K. Muy bien, esa sería la matriz asociada a esta transformación. ¿Qué vectores permanecen invariantes? ¿Cuáles son los que no varían en esta transformación? El de X. Los de X, muy bien. ¿Y qué les pasa a los del eje Y? ¿Qué les pasa a los que están en el eje Y? Se transforman en un Se múltiplo. transforma. Se transforman en un múltiplo, muy bien. O sea que son los del eje X, autovectores asociados al autovalor 1, y los del eje Y, autovectores asociados al autovalor K. Vamos a pensar, ¿y si nosotros queremos animar
¿sí? Un dibujo. Cuando uno busca de animar un dibujo, lo que hace sobre ese dibujo es aplicarle, ¿sí? Una transformación. Así como cuando ustedes, por ejemplo, dicen, a ver, voy a subir esta foto, pero le voy a poner un filtro. Vieron que buscan, y le pongo este filtro, este otro filtro, y buscan a ver qué foto le favorece con qué filtro. Bueno, los filtros también son transformaciones. Algunas transformaciones son lineales de esos filtros y algunas transformaciones no son lineales. Pero, por ejemplo, si a la foto la transforman en una foto sepia, ¿sí? O si la foto le ponen algún efecto en donde se remarcan los bordes, todos esos efectos que se provocan en las fotos y que nosotros normalmente decimos aplico un filtro, salen, ¿sí? De a esa matriz que es la foto, en donde cada cuadradito es un color, ¿sí? Que normalmente a cada cuadradito, ¿sí? Le damos el nombre de píxel. A esa información que tiene esa matriz en esa foto, la multiplicamos por otra matriz y la transformamos linealmente, o, ¿sí? O también le podemos sumar una matriz y ahí la transformación no sería lineal, pero la estamos formando a la foto cuando aplicamos filtro. De la misma manera cuando animamos un dibujo. Entonces, yo tengo ese ciclista, quiero que el ciclista se mueva. Entonces se transformó en ese. ¿Qué le pasa a ese ciclista? Entonces yo digo, bueno, si quiero saber qué le pasa a ese ciclista, lo que tengo que hacer es explorar qué pasa sobre los puntos del ciclista. Pero si yo quiero identificar puntos, lo primero que tengo que hacer es establecer un sistema de referencia. Y voy a decir el eje Y, el eje X, el eje Y, el eje X. Entonces, una vez que identifiqué los puntos, digo, bueno, todos los puntos que están sobre el eje X, fíjense que no varían. El 0, 0, donde está el pie en el pedal, quedó en el 0, 0. Y donde están los ejes de las ruedas, ¿sí? Esos quedan en el mismo lugar. Entonces digo, perfecto, ya tengo tres imágenes. El 0, 0 quedó igual, el vector menos 1, 0 quedó igual, el 1, 0 quedó igual. Entonces digo, bueno, a ver qué le pasó a la rodilla. ¿Sí? Entonces digo, el 0.5 se transformó en este. Fíjense, y a ver si ustedes me pueden decir en qué se transformó. Piensen que si este es el eje X, acá estaba el 0, acá está el 1, ¿sí? Está hecho esto a escala, entonces acá estaba el 0,5, fíjense, acá estaba el 0,5, entonces ahí está el 0,5 y tengo que dar la rodilla en qué se transformó. ¿Qué les parece? ¿La altura de la rodilla sufrió alguna modificación? No, solo se corrió en la dirección del eje X. Y ese punto, 0.5, 0.5, se transformó en 0.75, 0.5. Se transformó en ese punto. Y ahora digo, bueno, y a ver, ¿en qué se transformó acá la cintura del caballero? El 0,1. El 0,1 se corrió y se transformó en este. Fíjense, el 0,1 que teníamos acá, este punto, se transformó en este. ¿Alguien me podría decir en qué vector se transformó? 051. 051, muy bien. Se transformó en el 051. Entonces, yo digo, bueno, si el 01 se transformó en el 051, yo ya conozco qué hace la transformación con la base canónica.
porque ya encontré las imágenes de los dos canónicos. O sea que ya tengo lo que hace con una base. Podría escribir, en este caso, la matriz asociada a esa transformación, cuyas columnas son la imagen del 1, 0 y la imagen del 0, 1. Y entonces la transformación sería igual al producto de esta matriz por el vector de entrada. Y entonces, al resolver el producto, me queda que la transformación provoca lo que se conoce con el nombre de deslizamiento cortante. Porque fíjense que varío X corriéndola un múltiplo de Y. O sea que este corrimiento va a depender de Y y por lo tanto, a medida que me alejo del eje X, el corrimiento va a ser mayor. Acá tengo recuadrada, ¿sí?, la expresión de la forma explícita de esta transformación, produce ese corrimiento y estas transformaciones se llaman entonces deslizamientos cortantes o cizallamientos en la dirección del eje X. Siempre que a la X le provoquemos un corrimiento proporcional a Y y a la Y la dejemos igual, estamos provocando un deslizamiento cortante en factor B en la dirección del eje X o cizallamiento. Este corrimiento también puede ser en función, ¿sí?, del eje Y, y decir, me deslizo en la dirección del eje Y. Y ahí tenemos la expresión de la transformación cuando es un deslizamiento cortante en la dirección del eje Y. Pregunto, en este ciclista, ¿hay vectores que permanecen invariantes? Los que están en el eje, ¿En qué eje? en el X. En el eje. En el X, muy bien. Cualquier vector que esté sobre el eje X va a permanecer invariante. O sea que tiene un autovector asociado, ¿sí?, al autovalor 1. Hemos detectado un autovector asociado al autovalor 1. Muy bien. Entonces, continuemos. Vamos a ver esta transformación que ya algo habíamos hablado, así que pienso que me van a poder contestar muchas cosas. Si